Hay un tipo de valentía que no se oye, que no hace ruido, la que hace lo justo, incluso cuando parece que todo está perdido. Vivimos en un tiempo en que la moral se mide por la utilidad y el poder parece el único lenguaje comprensible. Sin embargo, hay voces que, si bien no son actuales, crearon historias que nos muestran una forma radical de resistencia. Uno de ellos es J.R.R. Tolkien. Es que frente a la lógica del éxito, frente a la estrategia o el cálculo, Tolkien erigió un mundo donde el bien no se hace porque sea eficaz o porque dé resultados, sino porque es lo correcto. Quizá por eso seguimos volviendo a él décadas después, porque nos recuerda que no todo debe tener un rendimiento para tener sentido. No hay promesa de victoria, no hay certeza de que los actos buenos vayan a tener un buen fin. Y sin embargo, sus personajes se aferran a ellos con una fidelidad que parece irracional, pero es más fuerte que la desesperanza. El universo moral de Tolkien se despliega de algún modo en esta tensión entre el deber y la oscuridad. Tolkien no escapaba de nada, no escribió para entretenerse, sino para sobrevivir. Fue un hombre que conoció de cerca la pérdida y la muerte, huérfano desde niño, marcado para siempre por las trincheras de la Primera Guerra Mundial y testigo de una modernidad desencantada. Escribió desde sus heridas, no desde la evasión, pero su dolor no se convirtió en cinismo, sino que se transformó en esperanza, y no en una esperanza ingenua que no nace del optimismo, sino de una obstinación ética, de seguir caminando cuando ya no hay mapa. Por eso debemos explorar su obra desde esa perspectiva, no como una saga fantástica, sino como un ejercicio de ética narrada. Para mí, su trabajo se puede articular en torno a tres ideas fundamentales. Primero, la convicción de que el bien no depende del resultado, debe hacerse por su valor intrínseco. Segundo, la idea de que son los débiles, los humildes, quienes sostienen el mundo, no por su fuerza, sino por su fidelidad. Y tercero, la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, actúa una gracia superior, una forma de providencia que teje sentido más allá de lo que los personajes comprenden. Así pues, la moral, la fragilidad y la gracia son los ejes que se cruzan para hallar lo profundo del corazón de este escritor, no ya como un constructor de mundos. Hablamos de un testigo del alma humana, y no como creador de héroes, sino de figuras que no vencen, pero no se rinden. Pero esto, claro, plantea algo que debemos resolver como lectores acostumbrados a otro tipo de certeza. Si el corazón de la historia no se sostiene en la victoria, sino en la fidelidad, entonces, ¿qué significa realmente hacer el bien? La ética de Tolkien no se basa en la victoria, sino en la obediencia. Sus personajes no luchan porque sepan que van a ganar, sino porque saben que no pueden hacer otra cosa. A veces me pregunto si no es eso justamente lo que más cuesta, hacer lo correcto sin saber si servirá de algo. Lo que está en juego no es el resultado, sino la dignidad moral de actuar conforme a lo que es justo. Esta lógica atraviesa toda la obra y se expresa con especial claridad en el personaje de Frodo, quien por ejemplo en el Concilio de Elrond se ofrece a llevar el famoso anillo con una frase tan humilde como un susurro que resume toda la ética aquí expuesta: yo llevaré el anillo, aunque no sé cómo. Este gesto no es tan heroico en el sentido convencional, es una forma de abnegación. No hay gloria, ni hay un plan detallado, solo una carga inesperada y una responsabilidad silenciosa. Lo que Tolkien presenta aquí es una noción del deber absoluto. El bien debe hacerse porque es el bien, no porque conviene o funciona. Pero fíjate que no se trata de un formalismo ético. El deber está cargado de amor y de compasión. Sam no sigue a Frodo por lealtad ciega, sino por afecto profundo. Gandalf no resiste a la tentación del anillo por orgullo, sino por sabiduría. Sabe que incluso con buenas intenciones, el mal no puede usarse como instrumento del bien. Es conveniente señalar que Tolkien vivió en carne propia lo que significaba actuar éticamente en tiempos de desolación. Su experiencia en la Primera Guerra Mundial, donde perdió muchos amigos íntimos, no lo volvió cínico, sino más fiel a su idea de que el mal debe resistirse, aunque no siempre se pueda vencer. Tal vez porque conocía el horror tan de cerca, eligió seguir creyendo, no en la victoria, sino en el deber. Y eso en un siglo como el suyo, como el nuestro, es una forma de valentía bastante poco habitual. La obra también invita a abrazar el coraje dentro de la moral. Es decir, actuar cuando todo está a oscuras. La única brújula ética posible es la fidelidad a lo que es justo, especialmente cuando el mundo narrativo en el que nos encontramos tiene personajes que no pueden prever los resultados de lo que hacen. Esta visión no solo se hace patente en los protagonistas, sino incluso personajes menos importantes, aunque no menos queridos. Por ejemplo, Faramir, que nunca busca brillar, dice quizá una de las frases más importantes de toda la obra: yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni el guerrero porque ha ganado la gloria. Solo amo lo que ellos defienden. Tolkien recupera así una noción olvidada del bien, que no es una herramienta, es un fin en sí mismo. Un bien que a menudo fracasa en términos humanos, pero que permanece intacto en su valor. Un bien que se hace no para cambiar el mundo, sino porque no hacerlo sería traicionar lo más hondo del alma y dejaríamos de ser quienes realmente somos. Pero si el deber moral no exige grandeza, entonces ¿quiénes están llamados a sostenerlo? Esto es algo fundamental. En el universo de Tolkien, la respuesta no está tanto en los poderosos, sino en los pequeños.
Tolkien da la vuelta a la idea clásica del héroe. Ya no son los fuertes, ni los sabios, ni los elegidos. Son los pequeños, los que aman sin cálculo, los que cuidan mientras otros conquistan. Fíjate que el símbolo que representa el poder y la mayor amenaza es un simple pequeño avalorio en forma de anillo. En El Señor de los Anillos, el destino del mundo no depende tanto de una victoria militar, sino de la compasión de un hobbit hacia una criatura rota, una compasión que hereda de su tío. Bilbo, al perdonar a Gollum, sembró sin saberlo la posibilidad de salvación. Esa misericordia, que es en apariencia irrelevante, se convierte en el acto más decisivo de toda la narrativa. Frodo mismo la repetirá, y será esta fidelidad a la compasión y no a la estrategia lo que acabará destruyendo el mal. Esta lección en la narración tiene implicaciones morales de bastante calado. El escritor no solo dignifica lo pequeño, sino que lo muestra como el verdadero portador del bien. Así que al establecer un mundo dominado por el poder, pone a unos seres como los hobbits, encarnando una forma distinta de fortaleza, la resistencia silenciosa, la fidelidad sin condiciones, el valor que no se exhibe. Sam, que es casi un criado de Frodo, es el héroe más puro de la historia. Carga a su de algún modo señor, no porque espere recompensa o le tema, sino porque su amor no le permite hacer otra cosa. Y es precisamente ese tipo de amor el que sostiene el mundo cuando todo lo demás se resquebraja. Esta convicción no es retórica. Fíjate, Tolkien escribió muchas de sus historias para sus hijos, lo cual refuerza esta lógica del bien pequeño, del gesto aparentemente insignificante que encierra una fuerza transformadora. Es un bien íntimo, doméstico, que no busca cambiar el mundo, pero que lo cambia porque permanece. La visión, de hecho, también tiene una resonancia en los evangelios cristianos, algo que evidentemente tiene lógica dentro de la educación de Tolkien. Podemos recordar aquella frase de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pues claro, su ética está atravesada por la convicción teológica de que la humildad es más poderosa que la violencia. En el Silmarillion, la gran, llamémosla entre comillas, Biblia de Tolkien, incluso los grandes poderes que son los Valar, fracasan cuando tratan de imponer el bien por la fuerza. En cambio, la compasión de Frodo y la ternura de Sam consiguen lo que ningún ejército puede lograr. El bien no se impone, se ofrece. Se propone por tanto una revolución moral en silencio, hacer el bien sin grandeza, amar sin imponerse, resistir sin aplauso. La historia la cambian aquellos que no buscan cambiarla. Lo pequeño, cuando es fiel, se vuelve inmenso. Quizás lo que Tolkien nos dice sin decirlo es que no hace falta ser grande para cambiar el mundo, hace falta ser fiel, aunque nadie mire, aunque nadie lo sepa. Pero no todo en la Tierra Media responde a esa lógica de humildad. Existe otra fuerza que promete resultados inmediatos, el poder. Y en el mundo de Tolkien, ese poder casi siempre destruye. La cosmovisión del escritor tiene algo claro. El poder absoluto no es una herramienta neutral, es una tentación que corrompe incluso a los más justos. El anillo único que nombrábamos antes no es solo un objeto mágico, pasa a convertirse casi en alegoría moral. Promete eficacia, control y victoria, pero exige a cambio renunciar al bien. Así que poseerlo no revela la virtud de quien lo lleva, sino su deseo de dominar. Tolkien no presenta el poder como algo que se pueda manejar con sabiduría, como un cuchillo afilado que hay que usar con cuidado. No, el poder, en su mundo, es otra cosa, una tentación que desarma el alma, incluso a las mejores. Esta idea está encarnada en los múltiples personajes que enfrentan la tentación del anillo, como Boromir, Galadriel o incluso Gandalf. Y lo más inquietante es que ellos no son los villanos, sino los nobles, los sabios, los que quieren hacer el bien, pero dudan. Porque eso es lo que hace el poder, te ofrece la gloria, a cambio del alma. Todos ellos reconocen que al usar el anillo, aunque sea con la intención de hacer lo correcto, terminarían imponiendo su voluntad sobre los demás. Me darás libremente el anillo, dice Galadriel. En el sitio del Señor Oscuro instalarás una reina, y yo no seré oscura sino hermosa y terrible como la mañana y la noche, hermosa como el mar y el sol y la nieve en la montaña, terrible como la tempestad y el relámpago, más fuerte que los cimientos de la tierra. Todos me amarán y desesperarán. Con estas palabras reconoce de alguna manera que la lógica del anillo es incompatible con el amor. El poder que no es resistido se convierte en tiranía, incluso si comienza con buenas intenciones. Esta es una crítica profunda al mesianismo político y a toda forma de utilitarismo, la idea de que el fin justifica los medios. Tolkien no lo acepta. En su mundo, los medios son el fin. No se puede alcanzar la justicia a través de la violencia, ni la libertad mediante la dominación. Es por eso que Aragorn, quizá el único personaje con un derecho legítimo al poder, lo acepta solo cuando ha demostrado que no lo busca. Su coronación no es un ascenso, sino una forma de servicio. Lo recibe como quien carga una responsabilidad, no como quien alcanza un premio convencido de que se lo ha ganado. Esto es fundamental, y lo que demuestra que de verdad lo merece. Adelantábamos antes que el autor fue testigo de los horrores del siglo XX, ideologías que prometieron el paraíso y entregaron destrucción y ruina, y frente a eso propone una ética de la renuncia. El verdadero poder no está en usarlo. El gran acto heroico es la negativa. El bien nunca impone, nunca conquista por la fuerza.
Así bien, el anillo es destruido no por la voluntad del héroe, sino por un accidente que escapa a todo cálculo. Así subraya Tolkien su desconfianza hacia el poder. Incluso la victoria necesita renunciar al control. El bien no puede imponerse, solo puede ser elegido libremente. Pero entonces, ¿cómo se alcanza la victoria si el poder fracasa y el bien no se impone? Si conoces algo de la biografía del autor, intuirás que la respuesta está más allá de la voluntad humana. Es la irrupción de una gracia inesperada. El desenlace del Señor de los Anillos no responde a la lógica del héroe clásico. Frodo fracasa en su tarea, no puede destruir el anillo, como tampoco pudo Isildur en esa misma situación cientos de años atrás. En el momento final, sucumbe a su peso y decide quedárselo. Pero es precisamente entonces cuando Gollum, a quien Frodo había perdonado y cuya vida había sido respetada por piedad, interviene de manera inesperada y cae con el anillo al fuego. La salvación no proviene de la fuerza de voluntad del protagonista. La eucatástrofe es un vuelco inesperado, no hacia el desastre, sino hacia la alegría. No es un final feliz de cuento, es algo más raro, más profundo. Una alegría que no nos ganamos, pero que llega de igual modo. Tolkien inventó esta palabra para eso que ocurre cuando todo parece perdido, y de pronto no lo está. Esta estructura responde a una visión teológica del mundo, claro. En este universo, el bien último no es obra del hombre, sino un don entregado. Podríamos decir que no fue la voluntad de Frodo la que destruye el anillo, sino la gracia que obra a través de su fidelidad. Así pues, hay algo más que los actos personales operando en la historia. Hay una voluntad benévola que se sirve incluso del error y de la caída. Esta visión ya está presente en el Silmarillion, donde se narra cómo Melkor, que viene a ser el ángel caído, intenta introducir su propia música disonante en la propia creación del mundo, pero Ilúvatar, la figura divina suprema que actúa como Dios, la integra en la armonía total. Este dice: y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar. De este modo la maldad, aunque sea real y destructiva, no tiene la última palabra. Todo acto de bien, por humilde que sea, coopera con un plan más grande que lo contiene. Pero no creas que Tolkien era un optimista ingenuo, era un creyente en la esperanza activa, la que no niega el sufrimiento, pero confía en que hay un sentido más allá de lo visible. No esperaba finales felices, de hecho aceptó su muerte en medio de la guerra. Esperaba algo más raro y más fuerte, que incluso en el fracaso pudiera irrumpir la gracia, que no todo estuviera perdido aunque lo pareciera, y que esa posibilidad, mínima, invisible, persistente, valiera toda una vida. Él no escribe para consolar sin más, lo hace para recordar que incluso en el fracaso, la luz puede irrumpir cuando ya nadie la espera, que la esperanza no es una apuesta a futuro, sino una forma de vivir el presente. Pues bien, esa gracia que no se puede ver, pero es tan eficaz, aparece también en la forma en que Tolkien escribe, en su lenguaje. De hecho, esto es una de las cosas más interesantes sobre él. Como seguramente sepas, antes de escribir su obra como tal, Tolkien fue y continuó siendo filólogo. Su amor por las palabras no era superficial. Creía que el lenguaje contenía la memoria de los pueblos, su alma más profunda. Las lenguas que inventó, como el Quenya o el Sindarin, no fueron adiciones decorativas para dar realismo a la obra, sino los cimientos sobre los que edificó su mundo. Las palabras no eran solo herramientas. Cada lengua que inventó sostenía su mundo desde abajo, como las raíces de un árbol invisible. Quizá por eso, cuando el lenguaje se tuerce, cuando se usa para mentir, para dominar, para encubrir, sentimos que algo profundo se rompe también en la superficie, porque traicionar las palabras es traicionar la verdad que intentan nombrar. Parece que para Tolkien, narrar es un acto sagrado, y que su literatura no busca entretener, sino decir algo verdadero, y el crear mundos coherentes será una forma de rendir homenaje a la creación divina. Hablamos por tanto de una coherencia interna con un sentido espiritual. En su ensayo llamado Sobre los cuentos de hadas, Tolkien defiende la subcreación, el acto por el cual el escritor, imitando al creador, da forma a un mundo que tenga sentido propio, que el lector pueda habitar sin perderse. Por eso los cuentos no nos alejan tanto de la realidad, nos devuelven a ella, pero más despiertos, más conscientes, más abiertos a lo esencial. No porque digan cómo es el mundo, sino porque nos recuerdan por qué vale la pena habitarlo, a veces al menos. Personalmente pienso que Tolkien propone una recuperación de la palabra como acto de verdad. Estamos en un mundo donde el lenguaje ha sido degradado totalmente, digamos politizado, instrumentalizado, vaciado. Lo que propone por tanto él no es solo una posición literaria, es una posición ética. Nombrar bien es vivir bien. Inventar una lengua justa es imaginar una sociedad justa. Y que una lengua justa, aunque sea inventada, puede enseñarnos a vivir como es verdad. Así que estoy seguro de que Tolkien no escribió solo para construir un universo. Escribió para honrar lo que ama, el lenguaje, la verdad y la bondad, y esa fidelidad a la palabra es también una forma de fidelidad al bien. De esta manera volvemos al punto de partida, hacer lo correcto, incluso sin certezas. Es ahí, en el acto de fidelidad cotidiana, sin gloria ni resultados visibles, donde se juega toda la esperanza de Tolkien. Tolkien no ofrece recetas para gobernar,
ni fórmulas para ganar. Lo que propone es más silencioso y más difícil. Salvar el mundo desde el corazón, no desde el poder. Hace una propuesta radical frente al cinismo de hoy en día. Hacer el bien, incluso cuando no funciona. Confiar, incluso cuando no se ve el sentido. Resistir, incluso cuando no hay garantías. En sus historias vemos cómo la moral no es una cuestión de eficacia, es de fidelidad. La salvación no viene de los fuertes, sino de los fieles. La esperanza no brota del control, sino de la entrega. El bien se hace no porque asegura un resultado, sino porque es lo único que da sentido a la existencia. Y en tiempos de crisis, como los que vivió Tolkien, o como los que muchos viven a día de hoy, esta visión se vuelve más urgente. La historia puede ser una larga derrota, como él mismo escribía en una de sus cartas, pero eso no impide que podamos caminar con dignidad. La oscuridad no justifica rendirse, al contrario, es el contexto donde brilla con más fuerza la luz del deber cumplido. En definitiva, la ética de Tolkien es una fuerza de esperanza activa, una decisión, nada de una emoción, no una espera pasiva, blanda, de sofá, sino una forma de vivir, actuar como si el bien tuviera sentido, aunque el mundo lo niegue. Esa es su resistencia, esa es también su fe. Y por eso sus historias y personajes nos conmueven tanto, porque hacen lo correcto, no lo conveniente, porque creen que la compasión vale más que el poder, porque sin saberlo, sus gestos pequeños cooperan con un plan más grande que los contiene. Tolkien no escribió para escapar del mundo, sino para que sepamos que, incluso en medio de la derrota, hay redención. La historia no termina en el fracaso, sino en la gracia. Cada uno de nosotros puede sostener el bien, sin importar el tamaño de nuestras manos. La historia no termina donde todo se rompe, termina donde alguien, cualquiera, por pequeño que sea, decide seguir haciendo el bien. Y con eso, basta.